Hola a todos, mi nombre es Jorge Gómez Cueva, soy referencista de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Les damos la bienvenida al espacio Leámoslo Siempre, encuentro virtual con Booktubers, el primer encuentro de jóvenes lectores y lectoras peruanas que comparten su pasión por los libros en un canal de YouTube, donde se explorarán las nuevas formas de lectura, desde un libro convencional o electrónico hasta las adaptaciones en plataformas de entretenimiento de las redes sociales. A lo largo de estas ediciones analizaremos infinidades de lecturas de reconocidos escritores, donde se crearán espacios de diálogos de obras literarias. Entre los participantes que estarán presentes en nuestra plataforma digital, tenemos a los booktubers nacionales Mario Cano, Lali Arce, Arnold Camus, Sebastián Alanya, Fiorella Favero y Aaron Asmat, quienes nos harán pasar un momento agradable donde seguramente aprenderemos algo nuevo. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del booktuber Mario Cano, joven muy comprometido con el fomento de la lectura. Mario Cano es natural de Lima, él es actualmente bachiller en comunicaciones por la Universidad César Vallejo, también es booktuber e instagramer literario, ha colaborado como periodista y editor digital de medios periodísticos digitales y ha trabajado como diseñador y editor freelance. Actualmente se encuentra culminando su carrera universitaria y a la par creando contenido en sus redes sociales con el objetivo de fomentar la lectura como forma de entretenimiento. Mario Cano, el día de hoy, abordará una lectura tan compleja como lo es La rebelión de la granja de George Orwell, novela que está escrita de forma sencilla, casi como una fábula para niños, que refleja en realidad la opresión del creciente poder despótico de Stalin. El libro, además del contenido histórico, es una distopía contra todo tipo de totalitarismo. Distopía entendida como una sociedad imaginaria bajo un poder totalitario. Antes de comenzar, le recordamos al público participante que nos sigue por las redes sociales que pueden formular sus preguntas en los comentarios de Facebook. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Asimismo, mencionar que esta sesión viene siendo transmitida en las redes sociales del UNICEF. Sin más, le damos el pase a Mario. Mario, bienvenido, el espacio es tuyo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas quienes están conectados a este en vivo. Eh, Antes de empezar, quisiera agradecer a la Biblioteca Nacional del Perú por contar con estos espacios donde booktubers, tal cual lo mencionaste, jóvenes a los que nos gusta leer y compartimos este gusto por los libros en Internet, podemos participar. Eh, Empiezo entonces con lo que es Rebelión en la Granja. Para mí ha sido, la invitación a este espacio ha sido una oportunidad para releer este libro, que lo leí hace un par de años y me gustó bastante. De hecho, si tuviera que escoger unos 10 libros, los cuales formarían parte de una lista de mis libros favoritos de toda la vida, estaría incluido este. Pero antes de hablar de Rebelión en la Granja, quisiera hablar del autor, de su autor, George Orwell, para lo cual darme un pequeño PPT. Para esta ocasión que me gustó llamarla Rebelión en la Biblioteca Nacional del Perú. Sobre el autor. George Orwell es uno de los personajes dentro de la literatura que considero bastante interesantes. Tiene un legado también bastante importante y voy a hablar un poquito de ello en los próximos minutos. George Orwell fue un mil oficios. A lo largo de su vida tuvo un montón de trabajos, pero destacó más que todo, más que nada por su rol como novelista, como ensayista, profesor y periodista. Él siempre dijo que antes de ser novelista, él era ensayista. Es muy importante conocer la vida de los escritores porque muchas veces nos permiten entender mejor los textos que ellos han escrito, que ellos y ellas han podido escribir. Él nació en 1903 en una colonia británica en las Indias, en un lugar llamado Motihari, y creció en el seno de una familia de clase media. Muere en 1950, producto de la tuberculosis, pero en los 3 últimos años de su vida se la pasó internado en bastantes hospitales, en varios hospitales. Sin embargo, él no se llamaba George Orwell. Su verdadero nombre fue Eric Arthur Blair, y ¿cómo es que él llega a convertirse en George Orwell? Pues
hay que conocer un poquito más cronológicamente de su vida para poder entender ello. Eh, Él en ensayos autobiográficos había comentado que él había tenido una infancia infeliz. Estuvo en 3 colegios durante toda su etapa educativa y terminó en un colegio llamado Eton, donde estuvo becado, lo cual es un poco paradójico porque hay biógrafos que mencionan que él no era un buen alumno, un gran alumno, ¿no? No era un alumno destacado como se esperaría de un escritor, ¿no? Sin embargo, siempre tuvo esta idea de escribir y bueno, ya vimos que posteriormente la, la concretó. Eh, Al terminar sus estudios, él decide irse a Birmania a formar parte de la Policía Imperial Británica. Ahí estuvo unos 5 años y ahí desarrolló este recelo, este odio, esta oposición contra lo que es el imperialismo, ese tipo de régimen donde eh, un, un potencias militares ejercen este poder sobre ciertos grupos, sobre ciertos estados, o usan su influencia cultural, política o económica para oprimirlos. Hay varios años, una vez que él se va de la Policía Imperial Británica, sale de ahí, hay varios años en su vida donde él estuvo trabajando, sí, pero el estilo de vida que llevaba bordeaba la indigencia. Más o menos fue durante la época que él salió de la policía y después de eso decide ir a París a vivir con una tía donde estuvo trabajando como lavaplatos en un lujoso hotel y a la par ahí empieza a escribir. Luego decide volver a Inglaterra, volver a vivir con sus padres y ya esto es más o menos en la década de los 30. Es entonces cuando él decide publicar su primer libro, que es una autobiografía llamada Sin Blanca en París y Londres. Es ahí donde nace el nombre de George Orwell. ¿Por qué? Porque en este libro cuenta cosas que sentía que sus padres iban iban a leer y se iban a incomodar. Entonces no quería que salga publicado bajo el nombre de Eric Blair y crea el seudónimo George Orwell, que proviene de George de una gran tradición británica y Orwell por el río Suffolk. Eh, Durante toda su vida, él había mantenido este sentimiento en contra del imperialismo, del nacionalismo, y desde entonces hasta que se muere, él muestra una posición bastante crítica y en contra de lo que son regímenes como el fascismo, el nazismo, el comunismo. También por la forma en la que él creció, no le gustaba ver cómo personas en situaciones de poder, o en posiciones de poder, mejor dicho, oprimían a quienes no tenían estos privilegios, estas posiciones. Eh, es entonces cuando, a pesar de que él era socialista, me estaba olvidando comentar eso, eh, es entonces en 1936 cuando él decide viajar a España para participar en la Guerra Civil Española, para literalmente, como se lo mencionó a otro escritor por ese entonces, matar fascistas. Él llega a España y se afilia a este partido, el Partido Obrero de la Unificación Marxista, el POU, que era un partido que estaba en contra de Stalin, era un partido anti-stalinista y trotskista. Orwell no dura mucho tiempo en España, su permanencia ahí dura más o menos un año y decide volver a Inglaterra. ¿Por qué? Una, porque el partido es declarado como organización ilegal, el POUM, y otra porque en plena batalla, en una de las batallas, sufre una herida en la garganta, le cae un balazo, entonces eh, Orwell tiene que huir de España y regresa a a Inglaterra. Durante su estancia en España, Orwell ve una cara del estalinismo que no mucha gente pudo ver, la cara negativa de este régimen, y es producto de ello que crea una crónica autobiográfica eh, titulada Homenaje a Cataluña. Esta ha sido considerada como una de las mejores obras del escritor. Es a partir de este hecho, de esta experiencia, que desde 1936 en adelante todas sus obras de manera directa o indirecta van a estar en contra del totalitarismo y a favor de un socialismo democrático que era en el que él creía. Eh, Cuando él regresa a Inglaterra,
Ya 2 años después se produce la Segunda Guerra Mundial, pero él ya no podía participar de ella porque se había contagiado de, tenía tuberculosis. Sin embargo, se convierte en reportero de la BBC y desde entonces hasta su muerte sigue escribiendo, no solo ensayos, libros, sino también para distintos diarios. Y pues es entonces cuando escribe sus dos más grandes obras, que son 1984 y Rebelión en la Granja, que es el libro sobre el cual eh, voy a hablarles hoy. Finalmente él muere en 1950 y pues a lo largo de su vida, todas las cosas que él hizo que su pensamiento replicara en muchas personas alrededor del mundo, al igual que su legado. Eh, no sé si están viendo la pantalla. Estaba hablando sobre el pensamiento y el legado que ha dejado este escritor. George Orwell ha sido considerado uno de los mejores narradores del siglo XX y también es un icono de la literatura distópica. Esta literatura donde encontramos una sociedad en declive, con distintos elementos que pueden parecer un poco lejanos de la realidad, pero si nos ponemos a pensar eh, un poquito más a fondo en lo que estamos leyendo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que se presentan en estos libros de ficción y que se viven en nuestra realidad. Eh, Alrededor del mundo hay mucha gente que sigue estudiando su obra y afirma justamente esto que estaba comentando, ¿no? Que varias cosas que él planteaba en sus textos de ficción, como 1984, Rebelión en la Granja, más que nada 1984, que Rebelión en la Granja es una sátira de hechos históricos que sí sucedieron, se replican en la sociedad actual. También se dice que Orwell ha construido un sistema de pensamiento teórico. Hay muchas veces donde intelectuales o gente que lo ha leído o no sé, cosas que vemos en internet, en redes sociales, ahí encontramos el término o la palabra sociedad de orwelliana. Eh, Quienes siguen también la obra del autor recomiendan leer sus no ficciones, es decir, sus ensayos, sus crónicas, sus reportajes, incluso dicen que estas son mejores que sus obras de ficción. Eh, de hecho, hay un libro llamado ¿Por qué es importante Orwell? Tengo la portada, aquí está en la siguiente diapositiva, de Christopher Hitchens. Aún no lo he leído, pero me muero por leerlo. Me muero por saber mucho, mucho más sobre este escritor, pero ahí quería dejarles el dato por si alguien más se interesa en ahondar en la vida de Orwell un poquito más con este libro que ha sido elaborado con un estudio profundo. Y por último, ya para pasar a hablar en concreto de Rebelión en la Granja, Orwell fue un izquierdista bastante crítico con los regímenes totalitarios, como mencioné hace unos minutos, contra el nazismo, el fascismo, el comunismo. Él creía en los socialismos democráticos y era algo en lo que él apoyaba en sus obras. Y esta es una postura que sin duda la mostró en Rebelión en la Granja. Bien, ¿de qué trata Rebelión en la Granja? Eh, Antes de empezar, es un libro que tal vez no necesariamente tengas que conocer el contexto histórico para poder entenderlo. Es una novela bastante corta, pero obviamente cuando lo conoces te das cuenta de bastantes cosas, de que es un libro bastante bien pensado y lo disfrutas mucho más. Bueno, Rebelión en la Granja, escrito en 1945, se desarrolla en esta granja que se llama la Granja Solariega, donde hay un montón de animales, caballos, ovejas, cerdos, gallinas, etcétera. Y pues un día el viejo camarada, que es el cerdo más viejo, vale la redundancia, de la granja, congrega a todos los animales porque quiere contarles algo que él ha soñado. Ahí tenemos un extracto de lo que es este discurso que él dice ante todos, camaradas, ¿qué sentido tiene vivir como vivimos? Hay que reconocerlo, nuestra vida es desgraciada, laboriosa y corta. La respuesta a todos nuestros problemas eh, se resume en estas palabras, es el hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Él cuenta que ha tenido un sueño donde ve que todos los animales son libres, no trabajan para los humanos, sino trabajan para sí mismos, todos viven en igualdad, ningún hombre los oprime, ningún ser humano los oprime, entre ellos tampoco se oprimen,
viven dignamente. Entonces, pasados unos 3 días que él lanza este discurso frente a toda la granja, muere y toman el liderazgo de esta rebelión unos cerdos jóvenes que eran sus discípulos, Napoleón y Bola de Nieve. Ellos dos plasman en papel o se dedican a difundir esto que el viejo comandante había creado, el animalismo, esta ideología que va a permitir a los animales eh, lograr la rebelión. Eh, Meses antes de que suceda esta rebelión, porque demora un poco en que se desarrolle, ellos empiezan como que a transmitir estos conocimientos del animalismo a todos los animales de la granja. Algunos como que no los comprendían, otros como que se resistían a ellos, seguían llamando al señor Jones, que era el dueño de la granja, amo. Y pues un día se da la oportunidad y se da la rebelión. El señor Jones sale corriendo de la granja y su esposa también, bueno, decide irse sin hacer mayor problema. Y es ahí donde empieza un breve periodo de camaradería, de unidad, de felicidad entre todos los animales. Tenemos a Napoleón y a Bola de Nieve, que eran los líderes de la granja, habían puesto bastantes normas, instauraron lo que es el animalismo, donde tenían 7 mandamientos. Todo lo que camina sobre 2 patas es enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es amigo. Ningún animal llevará ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal y todos los animales son iguales. Rechazan conductas de los humanos eh, para que ellos puedan ser auténticos, puedan ser felices. Los animales pueden ser felices, pueden vivir en dignidad sin que ninguno oprima al otro, ¿no? Que todos sean iguales. Ya más o menos por ahí van viendo la similitud entre lo que propone Orwell en este libro y lo que pasó en el siglo pasado en varios países, todas las revoluciones que hubieron, que hubo. Entonces, todo bien hasta que empiezan a haber disputas entre Napoleón y Bola de Nieve. Ya conforme vamos leyendo el libro, vamos viendo que Napoleón va armando sus jugadas y cuando encuentra la oportunidad de una de las reuniones que ellos tenían con toda la granja, pues hace que Bola de Nieve salga despavorido porque él había estado creando unos perros bastante salvajes y pues Napoleón, Bola de Nieve tiene que huir o si no lo van a matar, los había adiestrado Napoleón. Y es ahí cuando empieza un régimen donde va a reinar la desinformación, la manipulación, el miedo y la opresión. Eh, como mencioné hace un momento, esta es una novela bastante bien pensada, es una sátira sobre el régimen de Stalin en la Unión Soviética, cuando esta todavía existía. Y pues Rebelión en la Granja, bajo las propias palabras del mismo Orwell, eh, dijo que, perdón, me perdí. Orwell dijo que esta novela había sido escrita pensada, eh, perdón, con intención política y con propósitos artísticos. Es una denuncia ante el mito socialista que se cae ante los ojos de Orwell cuando él está en la Guerra Civil Española. Es una crítica a todos los regímenes totalitarios que Orwell rechazaba, que en los que se mostraba en contra. Y de hecho, este libro no se iba a publicar, tuvo mucho rechazo de parte de muchos eh, editores. Se publicó después de un par de años desde que se escribió. Y tenía, los estadounidenses tomaron este libro eh, de una manera distinta a la que Orwell la había creado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mismo libro se hace una crítica a lo que es el capitalismo, tal vez una crítica no tan obvia, pero bien, en términos coloquiales, bien caleta. Eh, pero los estadounidenses no lo vieron de esa manera y lo tomaron como un texto anticomunista, ¿no? Y lo difundían de esa manera. Ahora, yo cuando la primera lectura que tuve sobre este libro, me dije, cada animal en la granja debe representar a un personaje histórico, a varias personas, en todas estas revoluciones que hubo.
Y pues así es. ¿Quién es quién en esta obra? Hay que algunos datos. El viejo comandante, por ejemplo, es Marx, el, el creador de lo que es esta ideología, comunismo. Bola de nieve sería Trotsky. Napoleón sería Stalin. Boxeador y trébol, un caballo, una yegua y la granja serían los obreros y las obreras rusas. El señor y la señora Jones serían el zar Nicolás II y su familia, además del capitalismo que salen corriendo desfavoridos en el libro cuando los animales se rebelan. Eh, Habían dos granjas aledañas a la granja animal, pasa a llamarse granja solariega a granja animal cuando los animales se rebelan. Y pues tenían por un lado al señor Pilkington, que era el dueño de una de las granjas, que representa a Estados Unidos e Inglaterra, y por otro lado al señor Frederick, que representa a Hitler. Bien, eso es lo que les podría comentar sobre Rebelión en la Granja. Es una de 4 distopías que se escribieron el siglo pasado y que son bastante conocidas. Aprovecho para recomendarlas. Tenemos Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, eh, donde presenta una sociedad donde las personas ya no somos creadas de, ¿cómo decirlo?, de la manera más natural, sino somos una réplica. Se produce, las personas, ¿cómo explicarlo? Se producen en masa, por así decirlo. Eh, y siempre se les suministra el placer de muchas formas. Es algo, cuando uno lee este libro se da cuenta de que no es la sociedad que se plantea aquí no es muy distinta a la que estamos viviendo, ¿no? Vivimos en una época donde hay constante información en Internet y hay bastantes cosas que orientan a distraernos, a entretenernos, a mantenernos ahí felices y de alguna manera nos distraen de algunas otras cosas que son importantes, ¿no? Pues tenemos otra de las obras más conocidas e importantes de George Orwell, que es 1984. Este libro plantea una sociedad donde también reina la información, la opresión, a través de los poderes militares, de las telecomunicaciones. Tenemos a Winston Smith, que es este ciudadano, el cual empieza a darse cuenta de todo ello, que trabaja en uno de los ministerios de este estado, y pues no, a través de sus ojos, por así decirlo, vamos conociendo a quien es el gran hermano. El gran hermano es como que el presidente de este estado, a que todo el mundo tiene que venerar, nadie puede oponerse a las políticas de estado que este señor dicta. De hecho, nadie conoce a este señor. O sea, se ven pósters de él en todos lados, pero nunca nadie lo ha visto. Es muy loco cómo está planteado todo esto. Y pues Winston, el protagonista, empieza a seguir estos rumores de que hay una resistencia que se opone a todo a la manera como este, este gobierno está manejando las cosas, cómo la sociedad está manejada. Y pues va a empezar a seguir estos rumores y ver hacia dónde va todo. 1984 es una novela bastante cruda, tiene bastantes elementos que cuando uno los va conociendo conforme va leyendo el libro, se da cuenta de, oye, esto no es tan distinto a lo que estamos viviendo. Eso es lo genial de las distopías, que te vas dando cuenta de que esta ficción, que puede ser un poco tenebrosa, no es muy distinta a la realidad. Y ahí es cuando te abre un poquito los ojos. Personalmente, 1984 me abrió los ojos ante muchas cosas. Y también tenemos Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es una novela, en resumen, es una novela que plantea una sociedad donde está prohibido pensar y los bomberos queman libros. Eh, los libros, tal cual se plantean en este libro, valga la redundancia, en esta historia, son herramientas que te permiten pensar, ser más crítico, dudar, cuestionarte bastantes cosas, por lo tanto hacerte de alguna manera infeliz. Entonces aquí la gente está sometida al entretenimiento, a consumir televisión constantemente. La persona que tiene un libro en su casa va presa. Eh, Nuestro protagonista se va dando cuenta de ello y también va a buscar como que aliados en distintas personas para, para más o menos
entender cómo que se le han abierto los ojos frente a esta realidad y ver si alguien más la ve como él lo está haciendo. Eh, Eso básicamente. También hay cosas que uno va leyendo aquí y se da cuenta de esto está pasando. Es bastante loco eso, y una de las razones por las cuales me gustan las distopías. Estas, como dije, son 3 libros escritos el siglo pasado. Hay muchas más distopías que se han escrito desde hace bastantes años. No es que esto de la distopía sea algo que recién empezó con la literatura juvenil. De hecho, libros de literatura juvenil tienen bastantes referencias o bastantes, se han inspirado en distopías que ya se han escrito hace bastantes años. Y ahora pasamos a algunas de ellas. Eh, Estos 3 libros me parece que han sido parte de este boom que se dio de manera comercial con la literatura juvenil. Empecé hablándoles un poco de los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, a pesar de que fue una trilogía que se empezó a escribir y mejor dicho, se empezó a publicar desde la década pasada, yo recién la he leído este año. Había algo que hacía que me resistiera a leerla, pero al final lo hice y la verdad que no ha sido para nada una pérdida de tiempo. Ahora entiendo por qué todo el mundo hablaba bastante de este libro. Sí, es un libro con un lenguaje sencillo, propio de la literatura juvenil, no necesariamente eh, quiere decir que sea malo, la verdad es bastante bueno, tiene un trasfondo político y social bastante interesante y bastante eh, real, acorde cómo son las sociedades o cómo es la vida en otros países. Y pues aquí se nos plantea también una sociedad oprimida por un sistema y un gobierno que ha creado los Juegos del Hambre. ¿Qué pasa? Que en este libro Estados Unidos ha pasado una guerra donde se ha creado ese sistema, como les mencionaba, donde todo está dividido por distritos. Son 12 distritos, cada uno tiene, se encarga de producir ciertos recursos para que la gente pueda vivir, ¿no? Pero estos distritos son muy pobres. Hay distritos más pobres que otros y literalmente la gente se muere de hambre. Y a pesar de que se muere de hambre, el Estado no les permite buscar la forma de sobrevivir, ¿no? De vivir de manera digna. Entonces, la única forma que ellos pueden hacer esto es participando en los Juegos del Hambre, que son estos juegos donde van 2 personas por distrito, un hombre y una mujer, y tienen que matarse entre ellos. Las personas que sobreviven, solo puede sobrevivir una persona por distrito y esta persona lleva alimento durante todo un año al distrito al que pertenece, ¿no? Esta es una forma de control de la sociedad. Obviamente en este libro hay un montón de otros elementos, como son otros temas que se tocan, ¿no? La amistad, el amor, etcétera, 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 la valentía. Es una trilogía bastante buena y me estaba olvidando de mencionar que en los 3 libros que recomendé anteriormente, 1984 está en la biblioteca digital de la BNP y Fahrenheit 451 también, pero en su versión gráfica, en la edición gráfica que sacaron hace no sé cuánto, la verdad. Pero ahí están. Los Juegos del Hambre, los 3 libros, también están completos en la biblioteca digital de la BNP. Así que si se animan, pueden darle una oportunidad. De verdad, son libros, esos 3 libros de los Juegos del Hambre son bastante buenos, bastante entretenidos. Y si lo pueden ver desde distintas perspectivas, que de hecho sé que lo van a poder hacer, se van a dar cuenta de que van a poder romper esta idea que hay que comúnmente se tiene sobre la literatura juvenil, ¿no? Que ha sido catalogada de una manera muy, muy fea cuando en realidad no es así. Luego tenemos Divergente, que fue la primera distopía que yo leí, son 3 libros también. Eh, Son libros donde ha habido una sociedad, donde se plantea una sociedad que también no sé si llamarla post-apocalíptica, porque no hay un apocalipsis, pero ha sobrevivido a un conflicto entre los seres humanos y pues ha dividido por facciones. Cada persona en esta sociedad tiene ciertas cualidades que la hacen pertenecer a ciertas facciones. Tenemos la facción de verdad, donde van las personas que son súper honestas, los de cordialidad, donde van las personas bastante
buenas, bastante amables, abnegación, donde van las personas que son abnegadas, eh, osadía, donde van las personas que son valientes, avesadas, y sabiduría, donde van las personas que tienen una inteligencia pues, asombrosa. ¿Qué pasa? Que aquí los divergentes son las personas que pertenecen no solo a una facción, pueden pertenecer a dos o tres facciones. Entonces ellos resultan ser una amenaza para el sistema y nuestra protagonista resulta que es una divergente y pues a lo largo de todas estas historias ella misma va a entender el peligro que corre eh, siendo divergente y que esa misma posición hace que ella sea un peligro para un sistema que está en declive. Y por último tenemos los libros de Maze Runner, también son una trilogía. Eso tiene una propuesta bastante interesante. Todo empezamos a conocer la historia con Tomás, Tommy, creo que su nombre era Tomás y Tommy es el diminutivo que le ponen en el libro, que un día despierta y está en una especie de jaula que se va elevando. Cuando se eleva encuentra una especie de, no sé si llamarlo bosque, pero vamos a llamarlo bosque, y se ve rodeado de un montón de chicos. ¿Qué pasa? Que en este lugar cada mes llega un nuevo chico que no recuerda nada, solo sabe su nombre, no recuerda quiénes son sus papás, no recuerda quién fue antes de llegar ahí. Y pues ellos han encontrado una forma de, de convivir ahí, ¿no? Cuando llega Tomás, empiezan a pasar cosas raras. ¿Qué pasa? Que ellos están encerrados en todo sigo llamándolo bosque, y no pueden salir. La única forma de salir es cruzar un laberinto donde hay penitentes, que son estas criaturas como insectos grandes que te pueden matar. Ya ellos llevan varios años ahí viviendo y pues se han dado cuenta de que esto sucede, así que se quedan encerrados ahí nomás. Y las cosas raras siguen pasando. Tras la llegada de Tomás, llega por primera vez una chica al lugar. Y ahí siguen pasando más cosas raras, que van a obligar a ellos a tener que cruzar el laberinto y ver qué hay más allá de todo ese lugar donde han estado encerrados bastante tiempo, ¿no? Esas son las referencias que he usado para poder apoyar la explicación sobre la vida del autor y un poquito sobre el libro. Y pues nada, gracias por su atención y quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias, Mario, por tu presentación, por tu interesante análisis. Ahora, recordarle al público que puede hacer sus preguntas por los comentarios de Facebook si quieren dialogar con Mario, hacer alguna consulta respecto al tema que estamos hablando hoy día. Bueno, antes de ello, hay unos saludos desde Argentina, dos personas que nos ven desde allá, y también saludos desde Puno, también que nos están viendo. Bueno, y una pregunta, Mario, para ti es, mencionan, ¿existen versiones animadas de estas obras? ¿Es recomendable acercarse a estos como los cómics antes de leer el texto? Eh, yo, como lo mencionaba, la verdad que presenté las recomendaciones, sí, de Fahrenheit 451 hay una versión ilustrada. Yo no las he leído, la verdad que tampoco leo cómics, pero es por una cuestión de gustos, más no porque no crea que a partir de los cómics uno se puede acercar a la lectura. De hecho, los cómics considero que son, a pesar de que no me he acercado mucho a ellos, considero que son un formato bastante interesante que permite a la gente que se acerque a la lectura y permite transmitir ideas ya no solo a través de texto, sino también a través de imágenes. Entonces, la creatividad del ser humano y las ideas que uno tiene son distintas. Así que una persona que tiene ideas bastante interesantes, no sé, por ejemplo, si quiere hacer una distopía en cómics, tiene el texto y tiene estas ilustraciones, yo creo que puede hacer cosas increíbles y que, por lo tanto, puede elaborar material bastante rico para que uno pueda consumir. Claro. Y otra pregunta que tenemos es, ¿cuál sería el valor de estas tres distopías juveniles? Se refiere a Juegos del Hambre, Divergente y, bueno, las demás que mencionaste, frente a la obra de Orwell. ¿Hay algún aspecto que compartan estas distopías? Sí, claro, que nos presentan sociedades.
que están en declive. Tenemos lo que son las utopías, que son sociedades perfectas, donde todo va bien, y tenemos las distopías, donde siempre hay una, no solo una, sino puede haber distintas problemáticas. Eh, Creo que la primera pregunta fue cuál era el valor de estas distopías juveniles, ¿verdad? Sí, exacto. Bien, pues el valor es que, para empezar, por la edad de los personajes, por cómo están construidos, por el lenguaje que tiene, permite que adolescentes y jóvenes que tal vez no tienen este gusto por la lectura o que desean leer algo no muy pesado o que tienen esta idea de que los libros son muy pesados y que leer es aburrido, se acerquen a la lectura. Además, en este caso, estas tres distopías tienes un trasfondo social, político, hasta económico, que tal vez al principio ellos, las personas, o bueno, estos jóvenes adolescentes no lo puedan entender, o tal vez sí, y eso es genial, porque ya yo creo que estos libros despiertan el sentido crítico hacia cómo vivimos nosotros, cómo estamos viviendo las personas. ¿Somos felices viviendo de esta manera? ¿Somos personas privilegiadas? ¿Nos damos cuenta de ello? ¿Nos damos cuenta de estos privilegios? Vemos que hay gente en estos libros que no la pasa bien por distintas razones y, por ejemplo, ¿no? Leyendo Los Juegos del Hambre, nos damos cuenta que no es culpa de estas personas, es culpa de cómo la sociedad está manejada, de cómo el Estado y los gobiernos han armado todo ese sistema. Y nos ponemos a pensar, esto sucede también en mi país, esto sucede en otras partes del mundo. Entonces, a mí me parece increíble que en libros juveniles, porque comúnmente se piensa, ¿no? Se tiene una idea muy, muy poco valorativa sobre estos libros, porque son juveniles, porque se liga a los jóvenes y a los adolescentes. Eh, Se piensa que no, que son basura, que no son muy relevantes, que no tienen ideas tal vez importantes, pero esos textos demuestran pues no, no es así. Esos serían los valores. El valor, perdón, el valor que tienen estos libros. En comparación a lo que es 1984 u otra obra de Orwell de corte distópico, no los podría comparar porque van para un público distinto. O sea, siento que más o menos por ahí va la pregunta, ¿no? No los podría comparar porque va para un público distinto. eh, sí, básicamente eso. Claro, entiendo. O sea, digamos, el valor que tienen estos libros para hacer reflexionar, ¿no? Y para introducir a los jóvenes Claro, con esta temática comúnmente densa como es la política, la sociología y todos esos temas. claro. Con todos estos elementos que tienen que los autores saben que va a llamar la atención a adolescentes y jóvenes, de alguna manera estas ideas en relación a la sociología, a la política, van a calar en ellos. Eso me parece súper genial. Tengo otra pregunta que dice, ¿por qué crees que Orwell utilizó a animales para contar esta historia? Bueno, es una sátira, ¿no? Eh, eh, Tiene ahí, ¿cómo explicarlo sin que suene ofensivo? Yo creo que de alguna manera quiso llamar animales a todas estas personas que formaron parte de estas eh, revoluciones. Pero si te das cuenta, también tienes como que estos personajes malos de estas revoluciones, o los que no, a los que tenían un pensamiento negativo Orwell, hacia los que se tenía un pensamiento negativo Orwell, son los animales que por naturaleza se sabe que tienen comportamientos un poco malos. Eh, Tienes animales también bien nobles, como por ejemplo los caballos y las yeguas, que representan a la clase obrera. Me parece que va más o menos por ese lado la intención de Orwell. Ok, entiendo. Ahora, acá tenemos un comentario interesante que señala, Rebelión en la Granja pude verlo en dibujitos y le gustó mucho a mi hijo de 12 años. Recién me entero del libro, gracias por la información. Un poco como lo que comentabas antes de que al hacerlo de este modo con animales y de una forma distinta es más accesible, ¿no? Al todo público. Claro, de hecho, investigando un poquito más sobre el libro, yo también me enteré que tiene una película animada. No, no lo sabía. A mí me parece un golazo para para difundir las ideas de Orwell, este formato. Claro, y la pregunta sería, ¿es recomendable que los niños lean este libro? Y si es así, ¿a partir de qué edad? No podría afirmar ello, o sea, no podría decir a partir de tal edad eh, puedes leer esto, porque depende bastante, creo, del contexto donde vive ese niño o esa niña.
no sé, tal vez si en los almuerzos familiares de domingo, el abuelo, la abuela, la mamá, el papá, el papá, los primos, los tíos, empiezan a hablar de política, vaya a entender un poco este libro, o si lo lee acompañado. No creo que si el niño lo ve solo, yo creo que le va a parecer una historia interesante, sí. No digo que no la vaya a entender, pero creo que no la va a entender eh, en, no lo va a entender como sátira, ¿no? No le va a poder comparar con que, mira, Bola de Nieve es Trotsky, o Napoleón es Stalin, cosas así. Claro, no lo va a entender en toda su dimensión, sino tal vez Exacto. la parte más alegórica, digamos, Claro, le va a parecer una historia de animalitos donde pasó esto y al final hay alguien que está abordando. Claro, exacto. Y otra pregunta vinculada a esto es, ¿todos los libros mencionados que recomendaste pueden ser leídos para un niño de 12 años? Eh, yo creo que los juveniles sí. Yo creo que se podría empezar por los juveniles. Personalmente, cuando leí Divergente, que fue la primera distopía que leí, me devoré el libro en un día porque me pareció increíble el mundo que había planteado la autora. Tal vez haya cosillas que no vaya a entender ese niño o niña de 12 años, pero yo creo que sí, podría empezar leyendo eso. Igual puede ser un poco abrumador porque el grosor de esos libros es, pues, así más o menos. Entonces, a veces, me pasó el otro día con mi sobrino que quise que leyera un libro porque le pregunté a mi tía, ¿él lee? Y me dijo, sí. Y le digo, a ver, ven, fíjate ese libro, pero lo abrumó la cantidad de páginas, el grosor del lomo del libro, y pues como que lo dejó ahí. Creo que si alguien se lo lee, sería algo bastante interesante y tal vez hasta lo podría entender. Podría empezar con los juveniles y luego con los otros libros que tienen ya un lenguaje un poquito más pesado. No arcaico, sino un poquito más tedioso que los otros. Claro, entiendo. Bueno, y otra consulta, digamos, o digamos, opinión tuya. Entiendo que en la época que se escribió este libro había como que una censura y el tema político, social era bastante sensible. También eso Sí. podría ser un motivo por el que, digamos, el autor lo escribió de este modo. Sí, de hecho que sí, justo él en el prólogo de la edición que entiendo, llamaba y se quejaba de que los intelectuales de esa época, cuando tenían que escribir en algo en referencia a la URSS, a la Unión Soviética, no lo hacían. Y a él le molestaba eso, decía, ¿por qué? O sea, tenemos la libertad de expresión, la ejercemos, pero cuando se pone sobre la mesa el referirnos a la Unión Soviética, nadie habla. Definitivamente él escribió el Rebelión en la Granja como su propia, como manifestar su propia rebelión hacia todo esto, ¿no? Era algo que a Orwell le molestaba bastante, que sus amigos intelectuales y que no eran sus amigos no se refirieran a, a cómo estaba manejándose la Unión Soviética bajo el régimen de Stalin. Claro. Y también tu opinión respecto al modo en que escribe Orwell, respecto al, digamos, al humor que utiliza, ¿no? Porque tiene algún tipo de, un sentido del humor, como tú lo mencionabas, una sátira. ¿Tú crees que eso le, digamos, le ayuda? Porque de hecho es considerado una obra maestra, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Ujú. eso ayuda a que haya sido así, de que haya tenido tanto éxito? Sí, de hecho que sí, o sea, la gente que tenía conocimientos sobre estos temas ha debido tal vez hasta partirse de risa leyendo Orwell o decir, qué capo este tipo, ¿no? Cómo podía idear todo eso y con las connotaciones que tiene todo lo que ha escrito ahí. Ok, bueno, Mario, muchas gracias por tu ponencia, por tus comentarios, por toda tu exposición. Invitarte a que des a conocer al público tus redes sociales para que te puedan ubicar. Sí, en YouTube estoy como Mario Cano, en Instagram también y en Facebook también. Entonces estoy como Mario Cano, igual les comparto el PPT donde puse mis redes. Ahí está Instagram, dos guioncitos abajo, Mario Cano. En Facebook tengo una página que también se llama Mario Cano y en YouTube también estoy así. Me Ok, pueden encontrar de esa forma. muchísimas gracias de nuevo por tu participación, ha sido muy interesante. Y bueno, también agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en el conversatorio. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, tanto en Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Nos encontramos el viernes 6 de noviembre en la cuarta sesión del espacio literario Leámoslo Siempre,
donde la Booktube la aliarse a analizar el libro Alicia en el País de las Maravillas, un superclásico de Lewis Carroll. Bueno, gracias por su participación y buenas tardes. Gracias a ustedes. Thank you.